Gracias, señor presidente. Dice el senador Santos que la mayoría no tuvo necesidad de recurrir a los conocimientos de una gran casa de juristas. Yo debo comenzar por reconocer que yo sí, y lo van a observar ustedes en el informe. Incluso, por ejemplo, senador Santos, su tele tuvo una falla histórica enorme y la traigo a colación porque tiene que ver con mi paisano Marco Fidel Suárez. Nunca fue juzgado por el Congreso, nunca. Consta en uno de los grandes tratados que ha producido Colombia, Los sueños de Luciano Pulgar, hora a hora de su trágica decisión de renunciar. Y usted no va a encontrar ni una sola mención a acusaciones distintas, a acusaciones políticas de Laureano Gómez, por aquella época representante de la Cámara, que nunca se convirtieron en acusaciones ante el Senado. Para que observe que siempre es bueno asesorarse de la mejor manera y de la más alta gestión, tanto en la historia como en el derecho. Aclarémosle al cuarto poder allá presente que no es cierto que el senador instructor, sus compañeros de la comisión, los doctores Alfredo Ramos y Paloma Valencia, ni la bancada del Centro Democrático es defensor de nada en este recinto. Nosotros no cumplimos el papel de defensores de nadie. Eso es una tarea del abogado defensor y del propio acusado, que entre otras cosas se ha visto muy reducida, restringida, casi que conculcada por la insistencia, persistencia de un sector de este Congreso de impedir la participación de la defensa. Asunto que tarde o temprano será dirimido por la Corte Suprema de Justicia, tarde o temprano. Y en la Corte Suprema de Justicia de pronto le va a recordar al Senado de la República y a la Cámara de Representantes que existe un articulito, el 8º del Pacto de San José, que obliga a que el juez siempre atienda al defensor, cosa que no ha querido hacer el Senado de la República, allá el Senado de la República. Nosotros nos hemos reducido, muy bien asesorados por una casa de alto turmequé jurídico. Muchas gracias, señor presidente del Senado, por haber accedido a esa petición, a estudiar el expediente con todo cuidado. Comencemos diciendo que repudiamos declaraciones que nos acercan o nos quieren introducir en el prevaricato. Por ejemplo, la de ayer. El presidente de la República dijo: mi llamado a los senadores es a que voten, a que no eludan su responsabilidad y demuestren al país que las instituciones funcionan. Eso es bueno para la democracia, para la justicia, para el mismo doctor Pretel y para el país. Se refería también a un juicio que cursa en el Consejo de Estado contra el señor Procurador General de la Nación, el doctor Ordóñez. Falencia en la formación liberal democrática. Señor presidente, usted podía haber hecho esa locución refiriéndose en general a cómo opera la justicia en Colombia, que sea pronta y cumplida. Es un término constitucional. Usted no podía referirse
en concreto a juicios específicos, porque de lo contrario de haber dicho, y recuerdo también que el doctor Luis Alfredo Ramos está prácticamente convertido en reo de la justicia, es una especie de secuestrado, etcétera, etcétera, e incluso el caso del último colombiano, el más humilde, que esté siendo procesado y se le conculquen derechos al debido proceso, en particular los referidos a los términos. Pero bien, yo personalmente, y me aparto ahí de pronto o no comprometo a mi bancada, soy muy escéptico sobre el tema de la justicia en Colombia hoy. Tal vez sería el más duro de los juzgadores en el caso de que este proceso llegase a su término dentro de la cuerda procesal adecuada. Podría perfectamente terminar siendo el más duro de ellos. Yo no tengo dudas, como si las tiene Santos. Santos llega hasta cierto punto. Les voy a traer el recuento de un hecho que ustedes vivieron en el año 2005. Santos denunció en una columna del periódico El Tiempo, se lo aseguro el doctor Andrade y se lo aseguro el doctor Soto, que lo que les voy a decir es cierto, que en el Consejo de Estado se estaban vendiendo sentencias. No sé si ustedes recuerdan eso. ¿Sí se acuerda, doctor Andrade? ¿Qué cosa tan grave? Miren la información del periódico El Tiempo, julio de 2005. El Consejo de Estado anunció ayer que denunciará penalmente al exministro Juan Manuel Santos, coordinador de la bancada liberal uribista, y en eso no miente, nosotros cometimos error, y considerado por algunos jefes de debate de la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, por los términos que utilizó contra esta corporación en una columna en El Tiempo el pasado 26 de junio. Es la primera vez en la historia reciente que una de las 4 altas cortes denuncia a una persona y en particular a un periodista. Ya se habla hasta de plata de por medio, y lo peor es que por unos pocos todo el Consejo y la justicia en general está siendo salpicada. En mi caso, si yo tuviese los datos que tenía el señor Santos para escribir esa columna, el asunto hubiese ido hasta las últimas consecuencias, como por ejemplo hacer lo que hizo el magistrado González, ir a denunciar ante la Cámara de Representantes semejante delito. Pero lo que pasa es, señores senadores, señores miembros de la prensa, señores televidentes, que el escepticismo personal sobre el estado de postración de la justicia parte de una definición crítica de lo que hizo la Constitución de 1991. Por esa Constitución y por la forma como reguló la operación judicial, estamos ante un bloqueo constitucional, como llamaría Lowenstein a lo que la prensa colombiana llama el choque de trenes permanente. La actual Constitución politizó a la justicia colombiana, metió a las Cortes en cócteles y cálculos politiqueros, en juegos de poder para controlar burocracia, en elaboración de providencias destinadas a cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso, en visitas a medios de comunicación exigiendo poner y quitar columnistas, en viajes al exterior con objetivos políticos, en maniobras para apoderarse de la Fiscalía como botín político y como mecanismo de coerción al Ejecutivo, en maniobras para en amedrentar a los jueces naturales de los magistrados, los representantes de la Cámara,
para neutralizar acciones penales o disciplinarias que persiguieran sus desmanes, como negarse a elegir fiscal, delito y falta disciplinaria. Y cuando hay una laguna constitucional como la que conduce a que pasen tales cosas, no hay salida distinta a una corrección definitiva mediante la reforma constitucional. Reforma tan especializada que la vida es una pequeña constituyente con temario restringido al intrincado tema de la justicia. Esto lo expresé en una columna en el año 2009. Desde esa época vengo insistiendo que nosotros estamos prácticamente impedidos y divididos por una reforma a la justicia como debe ser, como Dios manda, y tal cual se ha demostrado en los repetidos intentos y en el último, cuando se constituyó la Comisión de Aforados. Señores senadores, nosotros, la comisión, abocó el conocimiento del caso Pretel con todo el cuidado y con todo el juicio. Y ese estudio me llevó a estas consideraciones que dirigí a mis compañeros de comisión. Nosotros confiábamos que el caso Pretel cerraba el ciclo histórico de los juicios ante el Senado. Estaba ya aprobado el acto legislativo número 2 de este año, del 2015, perdón, y prácticamente hacíamos votos para que ello ocurriera, es decir, fuera declarada exequible la norma que trasladaba el juicio de los aforados a la comisión dicha. Abocado el estudio, hicimos, o por lo menos hice, una tarea integral plena que implicaba, entre otros aspectos, el estudio de lo siguiente. Primero, oigan bien, doctor Benedetti, usted no es abogado, usted es periodista, es bueno que aprenda por lo menos de los resultados del estudio que la comisión desarrolló, para que no haya además tanta iniciativa parlamentaria tan caótica como la que usted permanentemente presenta. Primero, óigame bien, primero, dilucidar competencias. Dilucidar competencias. Eso no lo hizo la Cámara de Representantes. Segundo, definir la cuerda procesal bajo la cual había de tramitarse. Tercero, definir la tipificación del o de los delitos presuntamente cometidos. Cuarto, demostrar la autoría y la responsabilidad. Miren ustedes que en sana lógica, cualquier abogado primíparo, cualquier juez municipal, penal municipal, habría hecho esto necesariamente. Primero, definir competencias. ¿Es la Cámara y el Senado o son los organismos competentes? Evidentemente sí. ¿Cuál es la cuerda procesal bajo la cual ha de tramitarse? Porque si yo no he definido competencia, cuerda procesal y tipificación del delito, ¿de qué autoría y qué responsabilidad voy a hablar? Ahí explico a los medios de comunicación por qué nosotros, o por lo menos mi resolución o mi proyecto, no abocó el tema sustancial, que es el que nos debería reunir, el de la autoría y responsabilidad del acusado. Como verán los colegas del Senado, nada de esto se hizo y en consecuencia el derecho propuse optar por la nulidad
nulidad que reseñaré pormenorizadamente en esta exposición. El artículo 29 de la Carta Política dice que el debido proceso consiste en la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Lo repito, observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. El artículo 230 la Constitución establece que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Y el sexto responsabiliza a los servidores públicos por infringir la Constitución y las leyes y por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El auto que propuse para declarar la nulidad demostraba que el representante investigador no se hizo nunca la pregunta o consultó los libros o habló con algún consultor ducho, aunque fuese del auto del doctor Santos, sobre la cuerda procesal a aplicar. Tomó el camino que le dijo cualquier lego y terminó levantando un expediente por la cuerda de una ley que, aunque vigente, me refiero a la ley 600, no es la aplicable en este caso concreto, como trataré de demostrar, señores senadores, señores miembros del Cuarto Poder, señores televidentes. Si alguna duda cabe sobre la impericia de quien condujo la pesquisa en el expediente Pretel, informo que investigó el delito de cohecho, por ejemplo, y creyó tener la plena prueba sobre su comisión y los responsables del mismo. ¿Y saben por qué acusó? Acusó por conclusión. Desde la primera página se refiere al delito de cohecho y termina acusando por el delito de concusión, y explicaré ahora por qué tomó semejante, tamaña determinación absolutamente contraria al ABC del derecho penal. Incluso, oigan bien esto, señores senadores, en las pesquisas y de las pesquisas se desprendía un hecho gravísimo, que el iter criminis habría incluido la compra de la selección de la tutela de Fidupetrol a la revisión de la Corte Constitucional. Está ahí dicho en la acusación, e incluso está dicho en la condena al señor Juan, que hubo compra de la selección. No sé si ustedes recuerdan, por lo menos en la comisión primera recordamos muy bien cómo es el sistema de selección de las tutelas para revisión en la Corte Constitucional, porque acabamos de estudiar un proyecto de ley estatutaria al respecto. El sistema es más o menos el siguiente: hay unas 40.000 tutelas por mes, de las cuales hay que escoger un número determinado, más o menos unas 10 por cada magistrado por mes. Entonces se constituye una sola comisión de escogencia, de selección, una sola. En esta no participaba el doctor Pretel, participaban otros 2 magistrados. La afirmación de la acusación es que el iter criminis comienza ahí, e incluso de pronto antes, en el Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, había que investigar a los 2 magistrados que seleccionaron esas tutelas, entre ellas Fidupetrol. Parecería que esa afirmación no llegaba sino hasta ahí, hasta una afirmación en blanco y negro.
narran otros hechos que podrían comprometer, estamos hablando primero de la revisión, y segundo, en el expediente se narran otros hechos que podrían comprometer a magistrados de la misma corporación por participar en actividades sociales y en paseos y fiestas que les dicen de quienes ejercen la función judicial y que podrían también ser objeto de, por lo menos, ofertas de dinero u ofertas de prebendas. Recordemos que la condena al abogado Víctor Pacheco fue por el delito de tráfico de influencia y los influenciados serían magistrados de todas las altas cortes. Indelicadezas como el trato público de magistrados con el abogado Pacheco no merecieron un solo comentario del investigador ni se convirtieron en cabeza de auto para un juicio político por indignidad de quienes se involucraron indelicadamente con Pacheco, que fueron varios, no solamente miembros de la Corte Constitucional, sino de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura. Un estudiante de primero de Derecho podría haber explicado al investigador, si lo hubiera consultado, que la calificación del tipo penal es el momento que define si podrá o no haber sentencia condenatoria o absolutoria en un juicio. La errónea calificación del tipo penal, si tuviésemos que considerarla, supondría el rechazo de la acusación y el consiguiente archivo. La opinión de algunos es que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Comisión de Instrucción del Senado debieran actuar como un organismo político y no judicial. De ahí toman la determinación de que no podemos considerar el estudio de las nulidades. Yerran quienes piensan que no tenemos por qué respetar los rituales judiciales, pues de lo que se trata es de dirimir una controversia política señalando la indignidad o no del funcionario. Comencemos por declarar que no existe un código de procedimiento para los antejuicios políticos, pero hemos de reiterar permanentemente que deben ser adelantados con apego a las leyes. Tienen ritualidades que tenemos que respetar. Nosotros, para dilucidar el asunto, hicimos un rastreo minucioso de la jurisprudencia, muy bien atendidos por obra y gracia de la benevolencia de la Presidencia del Senado y la Dirección Administrativa. La jurisprudencia responde claramente a quienes piensan que este es un proceso exclusivamente político con simple decisión de mayorías sin respeto a las formas propias del juicio, y a su vez le responde a quienes creen que esto es un simple proceso judicial y que no existe la posibilidad de tomar una determinación política. Pues bien, el tema tratemos de dilucidarlo leyendo con fundamento en la pirámide que él señala cómo funciona este asunto. Le voy a recordar al señor expresidente del Senado, doctor Velasco, y él dirá si es cierto o no mi apreciación. Lo siguiente: cuando se decidió elegir la comisión de instrucción, varias personas levantaron la mano y dijeron: yo me declaro impedido. ¿Usted se acuerda, doctor Velasco? Y usted les explicó lo siguiente: señores, aquí nadie se puede declarar impedido por este pequeño detalle.
desde el 20 de julio del 2014 debió elegirse una comisión de instrucción. Como la Cámara elige una comisión permanente legal de investigación y acusación. Esto lo traigo a colación para decir que todos éramos unos ignorantes del problema. Estábamos pensando que nos iban a elegir para una comisión ad hoc, caso Pretel. El señor presidente nos dijo: no, señores, es una comisión permanente. De hecho, nosotros que estamos allí, a no ser que renunciemos o perdamos la investidura o nos metan a la cárcel o juramos, vamos a continuar allí hasta el año 18. Pues bien, si ni siquiera sabíamos que era necesario integrar una comisión permanente del Senado de la República para instruir los casos que lleguen, por ejemplo, si Dios nos bendice con una acusación de la Cámara contra el presidente de la República por el caso Oscar Iván Zuluaga y el hacker, o por el caso Comba y los 12 millones de dólares, o por alguno de esos decenas de delitos que se están cometiendo en el Ejecutivo, esta comisión tendría la facultad y la obligación de hacer la instrucción. Es mucho pedir, pero de todas maneras las posibilidades, cuando superen el 0.001, ya son posibilidades. Entonces, me va a tocar hacer un trabajo pedagógico, primero a los miembros de este Congreso, de este Senado, que no tengan formación como abogados, y segundo, recordarle a los abogados lo que a mí me tocó repasar con mis altos asesores de la Comisión de la Presidencia del Senado y de la Dirección Administrativa. ¿Cómo funciona este cuento? ¿Qué es un juicio ante el Senado? Comencemos por la Constitución, volvámonos kelsenianos. Aquí se nos olvida que por encima de la Constitución está el Tratado de San José, tratado público, y por ejemplo no lo leemos y no atendemos el mandato del artículo 8 que obligaría a hoy a escuchar al señor abogado de cualquier sindicato, por ejemplo el presidente Santos. Pasemos entonces a la Constitución y oigan lo que dice. La Constitución Política de Colombia, artículo 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes. Estamos entonces actuando dentro de nuestras competencias, artículo 174. Y el 175 es el procedimiento. Constitución Política de Colombia, muy por encima de la ley 600, señores, muy por encima de la ley 906, muy por encima de la ley quinta, aunque debo anotar que la ley quinta y la Constitución son totalmente coincidentes. Y pónganme atención, porque es que aquí se va a presentar un asunto que, o si no, lo va a tener que resolver la Corte Suprema de Justicia y nos va a decir de alguna manera el magistrado ponente: hombre, dejen de ser brutos, estudien por lo menos la Constitución. Cuando hagan las cosas, háganlas de manera tal que por lo menos se atengan a la letra de la Constitución. Artículo 175. Lo voy a leer despacio para que no digamos las barbaridades que dijimos cuando el señor presidente de aquella época nos convocó a elegir la comisión de instrucción, que todos metimos las patas. Yo personalmente también hice preguntas tontas, preguntas que suponían falta de conocimiento no perdonable, porque eso uno lo tiene que estar repasando permanentemente cuando venga a semejante recinto, el Senado de la República. Entonces, señores, oigan pues el artículo 175, que el señor instructor, mejor
dicho, quien me reemplazó parecería no estar convencido de que existe o de que se interpreta literalmente como yo lo interpreto. Dice: en los juicios que se sigan ante el Senado se observarán estas reglas. Primero, el acusado queda de hecho suspenso, oigan bien, suspenso de su empleo, no destituido, suspenso, siempre que una acusación sea públicamente admitida, que es la acusación que va a traer el doctor Roosevelt. Entonces, admiten por mayoría la propuesta que va a traer el doctor Roosevelt y los otros miembros de la comisión, y entonces de inmediato el acusado queda suspenso. Muy bien. Segundo, si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, oiga bien, si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, ¿a alguien le queda duda de que estamos hablando de un delito cometido en ejercicio de sus funciones? Creo que no. A mí por lo menos no me queda la menor duda. Concusión es un delito que solo cometen los funcionarios públicos, los servidores públicos, nada más. Es un sujeto activo calificado. O indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena, óigame bien, no podrá imponer otra pena. Cuando uno le dicen imponer otra pena es que dictando una sentencia o un auto, pero obviamente sin imponer una pena es una sentencia, que la destitución del empleo. Nosotros lo habíamos suspendido en el numeral 1, en el segundo ya nos habla de destitución o privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos. Pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena. Entonces aquí hay un problema temporal. Miren ustedes, primero, lo que estamos haciendo hoy, vamos a votar la resolución propuesta por el doctor Roosevelt, suspenso. ¿En qué momento destitución? Ellos dicen que no, que se vaya eso para la Corte. Yo les digo que no. No, señores. Esto no tiene nada que ver con la propuesta mía de nulidad. Yo lo que les estoy diciendo, si ustedes obtienen la mayoría, cosa perfectamente factible, entonces este negocito queda aquí todavía para dictar sentencia de destitución y darle traslado a la Corte Suprema de Justicia para que dicte sentencias sobre otras penas, prisión. Tercero, no sé si queda eso claro, es una lectura exactamente. Tercero, y este es el quid del asunto, de lo que se va a hacer hoy. Si la acusación se refiere a delitos comunes, oigan bien, si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y en caso afirmativo pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de la comisión les va a decir que metan la pata de esa manera, que porque esto es un delito común. Falso. Falso, por eso es mejor asesorarse uno por oficinas muy costosas, que las pague el Senado, y no por la humilde UTL que lo mantiene. ¿Por qué? Porque es que hay que distinguir tres delitos, pues que lo dice la misma lógica. Estamos hablando desde una
inclusive doctor Duque, ni siquiera exegética, como una lógica elemental de tiempos. Los delitos comunes, en este caso de la Constitución, se refiere a los delitos que no tienen sujeto activo calificado. Son delitos políticos, delitos por ocasión de la función pública que se realiza, y delitos comunes. Les voy a poner el ejemplo de un delito común. El doctor Pretel no está siendo acusado por concusión o por cohecho, que es la realidad de lo que están diciendo en todo el expediente, sino que se fue de tragos y en un accidente tuvo un delito de lesiones personales, cometió un delito de lesiones personales, un delito común. No tiene nada que ver con las funciones de magistrado de la Corte Constitucional. O el señor presidente Santos, para ser más concretos y para hablar con el deseo. En ese caso se aplica el numeral tercero. Créanme o no me crean, a ustedes el doctor Roosevelt les va a decir lo contrario. Yo les digo con toda sinceridad, no tengo aquí posición política a favor de nadie, como si la tiene el Partido Liberal y el doctor Santos. Yo no. Inclusive es hasta muy bueno actuar así, porque cuando uno actuaba, yo cuando actué como abogado penalista, uno de todas maneras los honorarios tenían relación también con el resultado. Aquí no, yo estoy actuando es simple y llanamente como un magistrado, no, un senador instructor. Si me creen bien y si no me creen, yo qué culpa tengo, que la Corte dirime el asunto. Y esto no va a un brinco en la Corte, este expediente. Entonces, el numeral cuarto dice: el Senado podrá delegar la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, si hay juicio. O sea, si hoy se vota la resolución que va a proponer el doctor Roosevelt, hay juicio acá, primero. Y es prerequisito para que llegue a la Corte. No le crean al doctor Roosevelt con la idea contraria. Por lo menos no dan tanta lora. Si vamos a dar la lora, te van a dar la lora, porque yo no voy a votar eso, de que no se acepte que estos procesos ameritan la decisión sobre nulidades en cualquier instancia, en cualquier momento, precisamente fundados en un derecho nada menos que constitucional del artículo 29 al debido proceso. Por lo menos créanme que en este caso hay juicio, y el juicio podrá hacerlo una diputación del seno del Senado, reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública. Les doy una mala noticia: por 2/3 al menos de los votos de los senadores presentes. Muy bien. La ley quinta, que aquí sí hay expertos en esto, dice lo mismo, exactamente. Con otras palabras, y la ley 600, que es la que están aplicando, es un enredijo que inclusive por simple lógica e incluso por la pirámide que él señala debiéramos olvidar. Pero entonces yo les voy a dar más elementos de por qué las nulidades sí existen y las debiéramos declarar hoy. Más aún, las debió declarar fue la comisión, y el enredajo comienza porque la comisión no acepta que es competente para declarar las nulidades. A mí me da mucha vergüenza, señor presidente, usted me dice cuándo paro y cuándo me voy. Senador, usted tiene el tiempo que considera necesario. Muy bien, pero que no les moleste ni les... Tranquilo, senador. Dios bueno. Un soponcio se dice en Antioquia. Las nulidades son básicamente las siguientes.
Qué bien bonita la selfie. Muy bien. Son las siguientes. Vamos a tratar de hacer de cuenta uno que está en clase y que ya se va a acabar la clase y este tema hay que tratarlo hoy. Miren lo que dice, bueno, entonces expliquémosle a los que no tienen formación como abogados el tema del Código de Procedimiento Penal. Esta figura de los juicios políticos ante el Congreso o ante el Senado, más precisamente porque la investigación y acusaciones de la Cámara, pero el juicio es ante el Senado, es una figura, como lo dijo el doctor Santos, de la Constitución de 1821. Efectivamente, Simón Bolívar era un gran admirador. Yo tuve una interesante pelea conceptual con Chávez respecto a eso. Uno de los grandes apologistas de las instituciones norteamericanas es Simón Bolívar. Y él trajo copia de esa Constitución y esa norma la instaló entre nosotros a través de la Constitución de 1821, con participación de la primera víctima de este juicio, que es una víctima de absurdo, que es Antonio Nariño. ¿Qué pasó? Antonio Nariño tenía dos enemigos terribles, uno de ellos Azuero, uno de los fundadores del Partido Liberal, doctor Santos. Y les dio a estos locos por hacer lo siguiente: aprobada la Constitución de 1821, acusar a Nariño, vicepresidente, por disque los delitos cometidos en la época española, porque él era el que administraba los impuestos, los diezmos, un impuesto religioso, político religioso. En el año 1991 hay constancia de que esto se intentó modificar. Dijéramos que el papel del doctor Enríquez en el acto legislativo anterior declarado inexequible fue un papel parecido al que intentó algún sector de la constituyente. No obstante, la norma quedó igualita. En consecuencia, dijéramos que no hay mucha diferencia jurisprudencial respecto al tema con relación a los tres únicos procesos que se han adelantado en el Senado. Como usted lo dijo, Bando, Mosquera y el general Gustavo Rojas Pinilla, nunca Marco Fidel Suárez. Meto la mano al fuego por él. Entonces, el sistema es el siguiente. Artículo 135 de la Carta, artículos correspondientes referidos ya de la ley quinta, ley orgánica, acuérdense de la pirámide kelseniana, y Código Penal. Aquí hay un problema. Pónganme atención. Créanme además, aunque el doctor Rubio le va a decir lo contrario. La ley aplicable, repito, es la ley no, la Constitución política, la ley quinta, el Código Penal. Pregunta: ¿cuál Código Penal? Esa es la pregunta. Pues sepan, señores, que por una razón que nadie me ha podido explicar, nos estudiamos con los expertos que me facilitó la presidencia del Senado y la dirección administrativa todos los antecedentes, leímos incluso los debates y no pudimos encontrar el porqué.
artículo 533 de la ley 906, actual Código Penal vigente. Hay dos códigos vigentes, ahora lo explicaré, de procedimiento penal vigente. Se establece una derogatoria y una excepción. Entonces, la vigencia óyeme bien, la vigencia de la ley 906 comienza el 1 de enero del año 2005. No hay dudas, ¿correcto? Es decir, los hechos anteriores al 1 de enero del 2005 se rigen por la cuerda del procedimiento de la ley 600. Entonces, entendamos, ley 600, anterior Código Penal, de procedimiento penal, perdón, ley 906, el actual, ambos vigentes por ese hecho, y la ley, el decreto ley 2700, vigente antes de la ley 600. Respecto a eso no hay discusión. Pero la ley 906, artículo 533, dijo: además de los hechos ocurridos con anterioridad al 1 de enero del 2005, los juicios ante la Corte Suprema de Justicia que se adelanten contra los congresistas se rigen por la ley 600. ¿Listo? La mayoría, y ahí es una mayoría muy curiosa porque es de tres firmamos mi propuesta de nulidad. El doctor Santos, el doctor Prieto y el doctor Rubén firmaron la propuesta de que se continúe el curso del proceso incluso por la cuerda de la ley 600. Y el doctor Corso, dijo lo siguiente, curioso: sí señor, tiene razón el doctor Gaviria, es por la ley quinta, pero no hay atribución para esta comisión para discutir nulidades. En consecuencia, adhiere a la mayoría. Pero de hecho me da la razón. Miren ustedes el proyecto de resolución que él trae y él dice lo mismo. Entonces, para sintetizar, quiero decirles que el artículo 533 le ordenaba al señor representante instructor y a la Cámara misma adelantar el proceso por la cuerda de la ley quinta de 1992. Y al no hacerlo, constituye una nulidad decisiva, fundamental, trascendente. Ahí en la exposición, en mi intervención, traigo varias, dijéramos, consideraciones que dirán, por ejemplo, los miembros de la prensa: hombre, pero por un formalismo de esos, por una simpleza, que sea la ley quinta, que sea la ley 600, pues es que ese es el derecho. Precisamente el artículo 29 de la Constitución nos da la línea, y los demás artículos, por ejemplo los sextos comunes a la ley 600 y a la ley 906, nos dicen lo mismo: el debido proceso. Por eso decimos ahí: la irregularidad procesal, para que sea la génesis de una nulidad, debe conllevar una vulneración trascendente del debido proceso, es decir, que éste resulte afectado y que además no existe un mecanismo diferente para remediar las irregularidades, denominado principio de residualidad. El artículo sexto, por ejemplo, de las ambas leyes, de la ley sexta y de la ley 600 y de la ley 906, nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada
juicio. El doctor Roosevelt les va a traer un alegato respecto a este artículo que yo no voy a anticipar a contestar. Es el del principio de igualdad, ¿cierto? Mis compañeros de bancada son los más indisciplinados y los que más duro hablan. Senador Carlos Felipe, su compañero le llama la atención para que le siga su disertación. Siga, senador. Sí, está faltando algún tema del 533, creo que queda. ¿Sí? Va bien. Gracias a Dios. Así ha sido el ambiente en la comisión, doctor Roosevelt, por lo menos dé usted testimonio de ello. Ha sido una cosa decente, respetuosa, cordial, fraternal. Esto no ha sido la defensa de Pretel ni cosa parecida, sino simplemente una discusión razonable sobre asuntos de procedimiento. Cuando sea el momento de entrar en el aspecto probatorio y lo demás, pues entramos en ello también. Por ahora yo no entro en ello. El doctor Roosevelt les va a decir que yo estoy equivocado porque el artículo 533, al establecer que el juzgamiento de los representantes y senadores obre por la vía y por la cuerda de la ley 600, por el principio de igualdad debe ser aplicado también a los demás aforados. Eso es más o menos en síntesis el debate. Yo les voy a responder con palabras no mías, sino de una jurisprudencia que resolvió el tema. Inclusive mis asesores, porque esto no es frase mía, doctor Roosevelt, yo la retiro. La voy a leer, pero la retiro. Parece que el senador Roosevelt no conoce la sentencia de la Corte Constitucional C-545 de 2008. Usted sí la conoce, doctor Roosevelt. Lo que pasa es que la quiero olvidar. Componencia del magistrado Nelson Pinilla, que resolvió demanda de constitucionalidad en contra del artículo 533. Dice, bajo tales supuestos no puede equipararse la situación de los congresistas ni con los otros altos funcionarios del Estado ni con los mayores de edad en general al momento de ser investigados y juzgados penalmente, como quiera que la investigación por su mismo juez natural difiere de los de aquellos sin que esto implique una discriminación o la vulneración de garantías procesales. Me explico nuevamente, repito, la ley 600 solo aplica a los juicios ante la Corte de los congresistas. Entonces, con el doctor Enrique debiéramos cambiar eso. Yo no sé por qué diablos sigue vigente esa norma. O usted me explicará después, porque usted hace parte de la historia de esta ley y vale la pena que nos explique qué ocurrió en el Congreso en aquel momento. Así ya como es. ¿Dónde está el documento? ¿Se cayó? Aquí está. El segundo tema que debo tratar es el tema de del error de la calificación jurídica. Vea, doctor Roosevelt, lo va a hacer quedar mal yo leyendo lo siguiente. Hasta usted cayó. Usted cayó en el error. Vamos a buscar aquí el documentico. Usted va a proponer que sigamos el proceso por conclusión. Y está bien, y usted sí tiene toda la lógica, porque usted parte de la base de que está probado en el expediente, están probados los hechos que nos permitan juzgar al doctor Pretel por concusión. Pero usted, yo no sé dónde está el documento. Se lo voy a decir de memoria porque
se me perdió. Son 3 verbos en la conclusión. Aquí lo encontré. Constreñir, inducir, solicitar. La acusación de la Cámara es por solicitar dinero o cualquier otra utilidad, y usted usa otro verbo, inducción. Eso conllevaría ya por lo menos la obligación de corregir la acusación, por lo menos. Pues bien, tratemos de explicar esto de una manera sucinta. Según la resolución de acusación proferida por la Cámara de Representantes, se encuentra debidamente demostrada con base en el acervo probatorio recaudado la probable existencia del delito de concusión. Concusión, esa es la acusación. Para realizar este análisis de adecuación típica de la conducta punible, partamos de la base de que los hechos relatados en la acusación formulada por la Cámara de Representantes sean ciertos. Partamos de esa base. Entonces nos ceñiremos solo a determinar si la adecuación típica tiene fundamento jurídico de acuerdo a lo establecido en la norma penal sustancial. Enumeremos los hechos que, de acuerdo con las pruebas recaudadas, esto es textual, esto es literal de lo que voy a leerles del expediente, aunque sea por curiosidad me deberían oír. ¿Cómo? Cierto, hoy ya por los hechos. Primero, que Víctor Pacheco dijo, al menos a 2 magistrados, que el honorable magistrado Jorge Pretel le solicitó la suma de 500 millones para influir en una decisión que debía tomar la Corte Constitucional. Que el doctor Pacheco Pretel le dijo, que Pacheco dijo a 2 magistrados que el doctor Pretel le solicitó la suma de 500 millones. ¿Para qué? Para influir en una decisión que debía tomar la Corte Constitucional. Cohecho. Segundo, que Víctor Pacheco, en la declaración rendida bajo la gravedad del juramento, no niega que el honorable magistrado Jorge Pretel le solicitara la suma de 500 millones de pesos para influir en la decisión. O sea, que le dijo a los magistrados que ya ha llamado a responder ante la justicia, dijo, no negó, no dijo que, no afirmó, pero no negó. Tercero, que Víctor Pacheco y Pretel tenían una relación de amistad. Este indicio gravísimo prácticamente mete a la cárcel a toda la Corte Constitucional. Paseo del Planchón en Barranquilla, solo narran con qué placer todos ellos. Que Víctor Pacheco no tenía razón para mentir y perjudicar a su amigo y perjudicarse a sí mismo. Quinto, que Jorge Pretel propició un encuentro entre el magistrado ponente de la acción de tutela Mauricio González y el abogado asesor de Fidupetrol Rodrigo Escobar, en el cual este último menciona argumentos a favor de las pretensiones de su cliente. Y sexto, que Fidupetrol tenía un plan, que Fidupetrol tenía un plan para permear la Corte Constitucional en orden a obtener una decisión favorable a sus intereses en el proceso de revisión de la tutela, plan en el cual Pacheco y Escobar eran protagonistas. De acuerdo a lo anterior, estos son los 6 fundamentos fácticos en los que se soporta la acusación. Son probanzas de cargo los soportes que serán objeto de análisis para establecer si la conducta punible descrita se adecua al tipo penal de concusión tipificado en el artículo 404 de la Ley 599 del 2000. Concusión, voy a leerme el artículo, es necesario hacerlo. El servidor público que, abusando de su cargo y de sus funciones, constriña o induzca a alienar o prometer
como servidor, o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión. Vamos a diseccionar, doctor Benedetti. Así son las clases en derecho penal. Los elementos se proponen del tipo penal. El tipo penal. El tipo penal aquí no es tipo de linotipos, ni tipo de figura, ni nada de eso, sino el elemento que define la figura, el elemento de la conducta, la descripción de la conducta. El bien jurídico protegido, el correcto funcionamiento de la administración de justicia, en la conclusión, curiosamente en el cohecho también. La doctrina especializada ha considerado que se trata de un tipo penal pluriofensivo. Vale, bueno que es tener buenos asesores, yo no me acordaba de esa palabra. Pluriofensivo. Es decir, que también afecta la libertad y eventualmente el patrimonio económico del sujeto pasivo de la infracción. ¿Sabe qué quiere decir esto, doctor Benedetti? Que los ofendidos son el Estado, es decir, la Administración de Justicia y Fidepetrol, y el doctor Pacheco. ¿Entonces le parece que eso le suena lógico? Esta posición doctrinal encuentra soporte en la práctica judicial y en la jurisprudencia, tanto que se han presentado casos en los cuales el sujeto pasivo de la infracción puede constituirse como víctima dentro del proceso penal que se adelante por el delito de concusión. Es decir, veríamos como parte, como víctima en el caso de la 906 o como parte civil en el caso de la 600 a Fidepetrol y a Pacheco. Hay una enorme dificultad para adecuar la conducta que se considera aprobada por la Cámara de Representantes al tipo penal conclusión. Créanme, eso no encaja. Esto encaja en cohecho, como entre otras cosas se pretendió inicialmente y toda la investigación corrió a hacer. No en conclusión, por eso digo. Ahora, ¿esto se puede corregir? Claro que se puede corregir. Yo no estoy matando el proceso, yo no estoy insinuando, señores, que reina la impunidad, que canten loas y glorias al Senado de la República, nos dejaron libre, triunfó la justicia, comillas. No, estamos diciendo que se corrige. Esto se puede corregir, decretando la nulidad. El sujeto pasivo en la conducta descrita serían Pacheco, Fidepetrol. Ellos en este tipo penal se considerarían los afectados, el primero en su libertad y el segundo en su patrimonio. Esto es contradictorio, se opone a la evidencia de lo que se ha probado en el expediente. Según los hechos enumerados, los 6 que les dije, lejos de haber sido presionado Pacheco o haber sido presionada Fidepetrol, oiganme bien esto, en los elementos probatorios muy erráticamente conseguidos, Dios mío, y qué transcripción, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo le recuerdo al secretario de la comisión, que es el responsable de eso, o al señor instructor, que hay una diferencia enorme entre ahí, que se refiere a un lugar, y hay, que se refiere a la conjugación del verbo deber. Muchísima, una diferencia enorme. Y las tildes no son capricho. Esto primero había que leerlo como traductor, porque yo tengo el problema de que yo le creo a las tildes. Para mí no es lo mismo opero que operó, son totalmente diferentes las palabras. Pero bueno, eso es formalidad y todo el mundo me ha regañado, no mencione eso, que eso es maluco, que esos son argumentos ad hominem, no, está bien, no los menciono, lo retiro ya. Le ruego a la secretaría que no lo incluya.
Dicen, según los hechos, lejos de haber sido presionados Pacheco y Ecopetrol abusivamente por el funcionario público investigado, fueron ellos. Óigame bien, ellos fueron, usted pues que los conoce a todos, el doctor Benedetti, porque es de Barranquilla, doctor Pacheco, doctor Mendoza, a todos los conocen. Al contrario, los ideólogos de un plan criminal, eso es lo que dice el expediente. Así está conducido todo el hilo investigativo. Según el relato grande de la acusación, fueron ellos quienes buscaron y vincularon al magistrado Pretel para que hiciera parte del plan criminal. Esto es muy distinto a la conclusión, muy distinto. Es un asunto totalmente diferente. La construcción típica del delito de conclusión exigiría que el magistrado Pretel fuera la persona que iniciara los contactos con Pacheco y Ecopetrol y una vez contactados los hubiese constreñido a dar, inducido a dar o les hubiese solicitado dinero a cualquier otra utilidad indebida. La adecuación típica realizada por la Cámara de Representantes no es concordante con la estructura normativa del tipo penal. Y yo les quiero repetir a los que no son abogados, esto se lo enseñaban a mí, me tocó estudiar Derecho Penal en el año 1969, confesión de parte. Y eso sí que le insistía a un doctor Mario Zapata en la universidad respecto a la tipificación del delito. Esa es de la esencia. Digamos, allí es donde está el buen juez y sobre todo el buen abogado penalista, el buen abogado defensor y obviamente ahora el buen fiscal, que es el papel que cumple la Cámara en este caso. Respecto al sujeto activo, se trata de un sujeto calificado, un servidor público que abusa del cargo de la función haciendo una exigencia indebida. El sujeto pasivo está relacionado con el bien jurídico protegido, toda vez que el principal bien jurídico es la administración pública, el sujeto pasivo es el Estado. Adicional a lo anterior, en la medida que el delito de conclusión, el ciudadano se ve compelido a dar o prometer al servidor público o a un tercero dinero o cualquier utilidad, no solo se afecta el interés general de las finalidades estatales, sino también la libertad individual y el patrimonio económico de la persona. Por eso lo de pluriofensivo, por eso que la administración pública en la conclusión y los ciudadanos podrán exigir como víctimas el resarcimiento de perjuicios. Esto en el caso de la Nación como judicial, que ha sido reconocida como parte civil dentro del juicio especial, cosa que no debiera haber ocurrido porque la ley quinta no permitiría la constitución de parte civil. Solamente en el caso de que este asunto llegase a la Corte Suprema de Justicia, habría allí sí la posibilidad de constitución de parte civil. Si se aceptase que la conducta de Pretel se encuadra dentro del tipo penal de conclusión, tendríamos el absurdo de que Pacheco y Ecopetrol también serían sujetos pasivos del delito, toda vez que su voluntad habría sido doblegada o su libertad de determinación amenazada. Verbo rector. Los verbos rectores en el delito de conclusión: constreñir, inducir o solicitar. Entonces detengámonos en el de solicitar, que es el que le permitió al instructor y ahora le permite a mis compañeros de la Comisión de Instrucción del Senado tipificar el delito como de cohecho. De acuerdo a la acusación, fue lo que dice el magistrado Pretel. De acuerdo a la conducta descrita en la acusación, no se trató de una mera solicitud, sino un pedimento acompañado de abuso del cargo o de su función.
En este punto es pertinente señalar el origen de la iniciativa como aspecto determinante. El doctor Luis no me atiende porque él ya está muy decidido a que de todas maneras va a acusar. Yo de todas maneras tenía la leve esperanza, lejana esperanza de que de pronto lo conmovieran algunos argumentos procesales. No lo veo, pero no importa, yo los comparto a los demás compañeros del Senado. Es necesario señalar como aspecto determinante para distinguir la tipicidad de los delitos de concusión y de cohecho y el origen de la iniciativa. Por eso lo mencionamos repetidamente. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿De acuerdo al expediente? Pacheco y Fidupetrol, o Fidupetrol a través de Pacheco. Y esto es esencial para decidir si es cohecho o concusión. Cronológicamente veámoslo. La iniciativa partió de Fidupetrol, ¿quién? Comillas, expediente Pretel. Había hundido, esto no lo estoy diciendo yo, esta no es una interpretación, esto es una frase tomada de la acusación. Un plan para permear la Corte Constitucional y lograr un fallo favorable en el proceso de revisión de las sentencias de tutela. Segundo, que el abogado Pacheco era el principal artífice y protagonista de ese plan. Entonces, como conclusión. Tercero, que Pacheco se acercó a Jorge Pretel, comillas, esto no es mío, es del expediente, es de la acusación, para sumarlo al plan diseñado y que éste se prestara para colaborarle, incluso en las debidas páginas 71 y 72 de la resolución. Entonces vamos a la jurisprudencia para entender por qué yo les insisto que no es lo mismo cohecho que concusión y que si la acusación es por concusión y hay que probarla, que no está probada. O por cohecho, que podría ser ya un análisis objetivo o subjetivo de la prueba aportada. ¿Qué dice la jurisprudencia? La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia señala que el origen de la iniciativa es elemento diferenciador entre los delitos de cohecho y concusión. No lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia. Por eso es bueno estar bien atendidos, bien asesorados. Toda vez que en el cohecho, óigame bien, en el cohecho el estímulo parte reiteradamente del ciudadano oferente y en la concusión la iniciativa es del servidor público, quien hace uso de la fuerza arbitraria de su poder, un latinazgo como le encanta al doctor Amin, metus potestatis publicae. ¿Qué quiere decir eso? Miedo. Puro miedo. O sea, en la concusión el funcionario le mete miedo a la víctima. En el cohecho le ofrecen los ciudadanos y él cae en la tentación. Anticipándonos un poco a los elementos del tipo penal que aún faltan por analizar, ya se empieza a vislumbrar que en gracia de discusión de considerarse probados los hechos investigados, la calificación provisional que en su momento se había dado a la conducta de Pretel, esto es, el posible delito de cohecho, claramente encuadraba mejor dentro de la conducta por la cual finalmente se le acusó el de concusión. Lo decimos no solo por el origen de la iniciativa, que si aceptamos las conclusiones del representante acusador, fue el particular Víctor Pacheco, sino por el elemento subjetivo del tipo que se llama temor a la potestad o poder público,
metus publice potestatis, elemento que la jurisprudencia y la doctrina al unísono consideran determinantes e indispensables para poder calificar una conducta como típica del delito de concusión. Entonces vamos a hablar un poquito del miedo, de ese temor a la potestad o poder público, el metus publice potestatis. El elemento subjetivo predicable de la víctima es el temor derivado de la investidura del servidor público o de ostentar él el poder público. Eso es lo que lleva a la víctima a ceder indebidamente ante las pretensiones ilícitas, logrando vencer su libertad de determinación. En palabras de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Roosevelt, esto no lo invento yo, estos son determinaciones de la Corte Suprema de Justicia que a usted también lo debieran tocar. Doblegar la voluntad de quien no está obligado a dar o prometer lo que no debe, sea sutilmente, mediante amenazas o simplemente con la mera petición del provecho ilícito. Toda la descripción fue al contrario. Iniciativa de Fidepetrol, Pacheco, oferta de un dinero, esa es la acusación. Teniendo en cuenta el elemento subjetivo del tipo penal y con base en lo que se considera probado por parte del representante acusador, cosa que cualquier buen penalista, por ejemplo, un incipiente fiscal, un aprendiz, un estudiante de derecho a quien lo pongan a hacer prácticas en la fiscalía, va a decir, lo único que está probado ahí es que hay dos magistrados que dicen que él les pidió plata. Que él le pidió plata a Fidepetrol. Senador Rosenbullo, escúcheme un segundo, ¿quiere la plenaria declararse en sesión permanente? Sí lo quiere, señor presidente. Siga, senador. Coincide usted casi con el momento en que va a terminar, doctor. El representante debía hacerse esta pregunta. Víctor Pacheco y Fidepetrol se plegaron a la voluntad de Jorge Pretel, viendo vulnerada su libertad de determinación por el miedo al poder público que este último infundió en ellos, y en ese caso es confusión, o por el contrario, fue Jorge Pretel quien cedió ante la pretensión de los primeros para ser parte del plan para influir en la decisión que tomaría la Corte Constitucional, en cuyo caso sería cohecho. Esa es la pregunta elemental. Es que en general todo se resuelve haciéndose preguntas elementales y simples y respondiéndole de la manera más elemental y simple y más informada. Por ejemplo, leyendo el artículo 533 para saber cuál es la cuota procesal. Por ejemplo, leyendo el 175 y la ley quinta para saber cuál es el órgano competente y además cómo se tramita el proceso, etcétera, etcétera. El representante acusador se inclinó por lo segundo, es decir, por considerar que Pretel fue llamado a actuar y aceptó ser parte del plan ideado por Víctor Pacheco. Hasta, ¿qué es lo que dice en el expediente? Los hechos, como fueron descritos por el representante acusador, excluyen la posibilidad de que exista el elemento subjetivo del tipo denominado metus publice potestatis. Si aceptamos los hechos tal como fueron planteados en la resolución de acusación, tendríamos que concluir que no existió un sometimiento, un doblegamiento de la voluntad de la persona sobre la cual recayó la conducta, Pacheco y Fidepetrol, a las pretensiones del presunto agente corrupto del Estado Pretel, que es que no se le coaccionó o venció su libertad de determinación. Vamos a transcribir para reforzar esta argumentación a partir de la resolución de acusación. Me va a tener que dar la razón, a pesar de que el doctor se empeña en que no. Yo le diría a mis otros colegas, hombre, óiganme a ver, de pronto a ustedes sí los convence esta argumentación. Oigan lo que dice la resolución de acusación. Obra en el
expediente, prueba documental y testimonial que permite concluir que Fidupetrol había hundido el plan para permear la Corte Constitucional y lograr un fallo favorable en el proceso de revisión de la sentencia de tutela o hecho. Ahora bien, para efectos de este proceso lo más importante es que la prueba documental y testimonial recaudada demuestra que el abogado Pacheco era el principal artífice y protagonista de este plan, circunstancia con la cual gana fuerza la tesis de que existieron acercamientos entre Pacheco y Pretel para lograr que ese plan fuera exitoso, de hecho. Y es que no podía ser de otra manera dada la relación de amistad existente entre estas dos personas, no de miedo, de amistad. Es lógico que Pacheco se acercara a Pretel para sumarlo al plan diseñado y que éste se prestara para colaborarle. Cohecho. Finalmente, todo el torrente de información y documentación que demuestra la existencia de un plan al interior, se dice en el interior de Fidupetrol, para influir en la decisión que debía tomar la Corte, confirma la inferencia lógica a la que llega este despacho, y es que cuando se revisa la historia que Víctor Pacheco le contó a los magistrados Vargas y Mendoza, a la luz de toda la información que se tiene acerca de la manera como Fidupetrol estaba manejando el proceso, fue hecho. La única conclusión lógica posible es que este relato es cierto. Tiene perfecto sentido que Víctor Pacheco haya buscado la colaboración de su amigo Pretel, cohecho, no conclusión, para influir en la decisión que debía tomar la Corte Constitucional, cohecho, no conclusión. Y también tiene sentido que Jorge Pretel le haya solicitado algo a cambio de su colaboración, pues al final de cuentas iba a poner en riesgo su carrera y su prestigio como magistrado. El problema, ¿saben en qué se basa? Es decir, ¿por qué quienes asesoraron, que creo que es la Fiscalía, el doctor Perdomo, ¿se acuerdan que Perdomo viene aquí? Aquí está la prueba de eso. Una cosa pues absurda, porque ya no tenía incluso, nunca la tuvo, nunca tenía competencia para intervenir en el proceso. Podía simplemente enviar pruebas trasladadas, sí, pero no venir a hacer lo que hizo en esa comisión, que mereció el repudio de todos nosotros. Eso estuvo muy bien. Es porque el problema de la entrega o recepción de dinero tiene una prueba muy endeble. Lo que está probado es lo que hay dos magistrados que dicen que a ellos les contó Pacheco que él le había pedido dinero, pero lo demás se vuelve muy difuso y por lo tanto creo yo que a la hora de determinar la tipificación del delito, la Fiscalía seguramente, el señor magistrado, el representante investigador, optó por cambiar abruptamente la calificación, el tipo penal y decidirse por la conclusión. La acusación formulada contra el magistrado como autor penalmente responsable del delito de concusión, con base en los hechos del expediente, con base en los documentos fácticos que la Comisión de Investigación y Acusación considera aprobados, no se adecuan al tipo penal mencionado, y principalmente por carecer del elemento subjetivo del tipo denominado temor, lo que a su vez distorsiona los otros elementos estructurales del tipo, como son el bien jurídico protegido, el sujeto pasivo o víctima de la acción. En consecuencia, ¿qué hacer con ese error de calificación jurídica? En el viejo Código de Procedimiento Penal, el 2700 del 91, la consecuencia jurídica era la declaratoria de nulidad. En la ley 600, que es la que dice el doctor Rubén, que es la cuerda procesal, yo no la comparto, que eso no lo dice en ninguna parte, y además hay una sentencia de exequibilidad del artículo 533 que le dice: no se preocupe por el problema de la igualdad. Aquí estamos hablando de dos cosas distintas. La ley trata a los parlamentarios de una manera y a los otros aforados de otra. La
calificación jurídica que el fiscal realiza en el escrito de la ley 600 se considera provisional y puede ser variada incluso en la etapa del juicio, cumpliendo con algunas condiciones y procedimientos. O sea que incluso aquí se podría hacer ese cambio, se podría, dijéramos, reelaborar la resolución y hacer adecuar los hechos a la tipificación. El problema es que los hechos no están muy claros. Pero además le quiero decir, doctor Rubel, que hay otro problemita, es que el fiscal aquí es un fiscal de 187 miembros y el juez es un juez de 102, ponga 167, ponga de acuerdo a fiscal y juez. Por lo tanto, yo proponía la nulidad para que en la Cámara se corrigiesen ambos asuntos, el tema del acuerdo procesal y el tema de la tipificación. El artículo 448 del Código de Procedimiento Penal vigente dispone lo siguiente: en congruencia, el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Por lo que usted está cambiando el verbo rector. El principio de congruencia en un sistema penal de naturaleza acusatoria tiene una relevancia fundamental toda vez que está íntimamente ligado al ejercicio del derecho de defensa. La congruencia, dice la Corte Suprema de Justicia, tiene que ser entendida como parámetro de racionalidad en la relación que debe existir entre acusador y fallador, pues lo ejecutado por el primero limita las facultades del segundo, y ello tiene que ser así porque, siendo la Fiscalía General de la Nación quien a nombre del Estado ejerce la titularidad de la acción penal, los jueces no pueden ir más allá de lo propuesto como elementos fácticos y jurídicos de la acusación. El acusador, es decir, el representante, al considerar que de acuerdo con los fundamentos fácticos existentes la conducta penal se adecua, así, se adecua mejor, se adecua o no se adecua, se adecua mejor a la conclusión, dejando de lado la calificación provisional inicial otorgada, cohecho, lleva a concluir que si el Senado quisiera modificar la calificación jurídica, tendría irremediablemente que incorporar nuevos hechos o fundamentos fácticos, lo cual está claramente vedado. Es decir, aquí ya no hay pruebas. Tan evidente resulta el error en la calificación jurídica cometido por el representante acusador, que se apartó tanto de las reglas de la lógica y comprensión jurídica en la adecuación típica del comportamiento, que consideró probado que resulta imposible para el Senado de la República aceptar la acusación objeto de estudio, más aún cuando, a diferencia de lo que ocurre en un proceso penal ordinario, en el juicio especial la aceptación de la acusación de plano conlleva un efecto negativo frente al acusado, toda vez que el artículo 175 de la Constitución Nacional impone como efecto la suspensión del cargo, lo cual sin duda exige del Senado de la República una mayor responsabilidad que implica exigir de la acusación que se encuentre libre de cualquier error. Entonces, por eso, y remato, dada la naturaleza y características de este proceso especial contemplado en la Ley Quinta del 92, la consecuencia del error en la calificación jurídica no podrá ser otro que el rechazo de la acusación, el cual no obstante cede ante la nulidad sugerida por nosotros por la violación del derecho al debido proceso señalado en el primer cargo, que tiene como efecto la declaratoria de nulidad de todo lo actuado. Yo le ruego al doctor Roosevelt que no haga mucho énfasis en otro errorcito que no se vuelva a cometer si se declara la nulidad. Señores miembros de la Cámara de Representantes, en este proceso, en este expediente, por orden legal y sobre todo jurisprudencial, la intervención del Ministerio Público
necesaria obligatoriamente es personal del señor Procurador General. Lo que sí aceptamos es que eso no conlleva una nulidad insubsanable y por lo tanto nosotros no insistimos en ella. Doctor Roosevelt, le dejo la palabra por intermedio del señor presidente del Senado. Espero haberlo convencido y si no, por lo menos dejarle algunas dudas para futuros procesos. Muchas gracias.